No hay justicia. Y del movimiento ciudadano que ha comenzado a movilizarse desde el día de la sentencia. El sábado un número alto de mujeres que estamos ya en el movimiento votamos a mano alzada volver a organizar el domingo día 29 de abril una concentración asamblearia en la que entre todas las personas que están acudiendo a mostrar su indignación se decida cómo se quiere seguir trabajando en contra de las violencias patriarcales. Aportaciones al texto que se ha leído para presentar en los ayuntamientos para declarar personas non gratas a los violadores y al juez que pedía su libertad. Se tiene que visualizar que vivimos en una cultura de la violación que nos juzga siempre a las mujeres. Se nos ve como un objeto sexual, lo cual es un problema social ante el que toda sociedad debería reaccionar. Se considera que no les deberíamos llamar manada por respeto a los animales, exacto, sino directamente violadores. Todos los grupos plantean movilizarnos un día fijo a la semana, los jueves por la tarde a las 7:30 en los jardines de Albia, por medio de concentraciones asamblearias. Se plantea y acepta que sea los jueves, ya que la sentencia ha salido en jueves. Se debe aprovechar la concentración para denunciar todas las agresiones y o muertes ocurridas durante la semana. En estas concentraciones también se pueden crear dinámicas para contar nuestras experiencias vividas de agresiones, narraciones o leer algunas experiencias y solicitar que se levante la mano en los casos en los que se ha vivido algo similar. Somos una asamblea que nos llamamos Alerta Feminista y no somos una organización. A las 8. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha suscrito lo que han dicho otros jueces. El Consejo General del Poder Judicial, el órgano más alto del Estado, se ha posicionado a favor de la sentencia y ha dicho que lo que estamos haciendo es violento. ¿Perdona? Es violento esto y no lo que le hicieron a ella. El Tribunal Supremo, un presidente del Tribunal Supremo también salió a decir mierda. Yo creo que hoy no estamos aquí por esta sentencia. Hoy estamos aquí porque se ha criminalizado a la víctima y criminalizando a la víctima nos está criminalizando a todas. A todas las que algún día pasamos por esto. Entonces yo creo, suscribo que hay que empezar a trabajar. Me parece muy buena idea que estemos aquí.